Con las buenas tardes para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Esto es Entrevista con Valores. Estamos aquí en vivo y en directo desde las oficinas de la Casa Editorial Valores Cristianos. Estamos realizando esta entrevista. Aquí nos visita desde de la capital del azúcar, del Valle del Cauca, de Palmira Valle. Ve, mira, tenemos un profeta. Parece que eres profeta. Nelson Villada Flores, del Ministerio Eliasib. Pastor Nelson, profeta Nelson, bienvenido a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Muchas gracias a usted, Gonzalo, y a todos ustedes que nos están escuchando. Damos gracias al Señor por este momento que me está permitiendo de dar una entrevista para todos ustedes y de lo que Dios ha hecho a través de este humilde siervo. La Casa Editorial Valores Cristianos ha querido resaltar ese trabajo, esa labor que diferentes varones de Dios, hombres, mujeres de Dios han pagado un precio, han entregado su vida en ese cumplimiento de la Gran Comisión. Y entre ellos está el profeta Nelson, quien en su transcurrir, en su día a día, viene predicando la palabra de Dios a toda criatura. Y verdad que este ministerio y todo como los demás, vale la pena resaltarlos en este tiempo porque sabemos que la venida del Señor está cerca. Y nosotros somos ese instrumento que Dios nos usa para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pastor, profeta Nelson, para nuestros seguidores en nuestras redes sociales de Facebook, ¿quién es el profeta Nelson Villada? Bueno, aquí en el año 1992, el Señor se acercó a mí, común y corriente, una persona que no conocía del Señor. Él se acerca a mi vida en momentos difíciles. No conocí del Señor, en momentos muy difíciles, críticos, y donde qué bueno pues hablar todo lo que Dios me ha dado, de dónde empezó esto, porque para poder entender lo que Dios ha entregado. En el año 92, el 16 de agosto del año 1992, unos días atrás, en transcurso y meses diría, yo preparé prácticamente la muerte de mi padre. Quise matarlo por muchas cosas, por odio, por rencores, porque mi padre maltrató a mi madre y yo empecé a crecer con ese odio al lado de mi papá. Y en verdad, el enemigo, ¿cómo debería de matarlo? Preparé un bisturí para degollarlo. Pero el día que yo llegué a mi casa borracho, una semana antes de convertirme, llego yo a la casa totalmente borracho, perdido de alcohol y todo. Y yo dije, bueno, hoy te morís o me muero yo. Y con palabras calibre fuerte, muy soez, muy fuerte las palabras. Y prácticamente vivíamos en un infierno. Mi madre en ese momento se puso a llorar y me dijo, Nelson, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo le digo que mato a este señor, lo mato. Pero le doy gracias a Dios que mi padre en ese momento sintió, yo creo que él tuvo que haber visto un demonio en mí, me tuve que haber transfigurado, y mi padre se esconde, se mete dentro de un cuarto con cerradura y todo, y cuando él se esconde yo empiezo a darle puño, pata, le empiezo a golpear la puerta y a decirle, salga, vamos a matarnos, se muere usted o me muero yo. De Cristo. A mitad de la semana, eso como que fue un día miércoles, un hombre en la calle predicó y decía estas palabras, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Eso dice Proverbio 28:13. Sí. Y cuando yo escuché a ese hombre en la calle, yo dije estas palabras, por eso yo nunca quise el evangelio. Yo dije, estos evangélicos hasta en la sopa me los encuentro. No me agradaba el evangelio porque yo decía que eran aburridos y bueno, o sea, yo no busqué del Señor, tengo que ser sincero. Él se acercó a mí y Él siempre se acerca a la humanidad y somos nosotros que lo aceptamos o lo rechazamos. Entonces salí de allí, de esa esquina que yo estaba, me fui para mi casa, a una panadería, me fui para mi casa.
Y cuando yo llego a mi casa me siento en el borde de la cama y como todo católico y toda persona, yo fui monaguillo y teníamos una Biblia y yo tenía una Biblia y ahí estaba. Mi madre había hecho una banca y la había forrado, era de madera y la había forrado, le había puesto un vestidito y yo coloqué la Biblia ahí. Y cuando yo coloco la Biblia en ese lugar, pues normal, como toda persona tiene su Biblia. Me senté en el borde de la cama y algo literal, eso sí, no me pregunten cómo fue, pero eso fue algo muy sobrenatural, donde yo vi que en medio de la Biblia salió una mano física y donde me llamaba, me hacía así de esta forma y yo decía, o yo me enloquecí, yo dije, estoy loco, ¿cómo que una Biblia me está llamando o esa mano me está llamando? Y yo dije, esto es una locura o me estoy volviendo loco. Eso fue en el transcurso de la semana. Cuando yo me levanto de mi cama, en el borde de la cama, cojo la Biblia, la abro y cuando exactamente yo iba a abrir la Biblia, se abrió exactamente el versículo que dijo ese hombre, De Proverbios. Proverbio 28:13. Leí 3 veces esa palabra donde dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando yo la abro allí, en ese momento se abrió y la leo 3 veces. A la tercera vez, cuando yo la leo, escuché una voz que vino del cielo que me dijo, tú eres un pecador, arrepiéntete. No dijo más nada. Cogí la Biblia, la tiré al lado de mi cama, la tiré y yo dije, ¿quién me habló? ¿Quién está aquí? Por primera vez me arrodillé no para orar, sino para mirar quién se había escondido debajo de mi cama. Yo estaba preocupado, asustado porque alguien me habló, no sabía quién era, pero al transcurso de la semana, ya para terminar la semana, porque eso fue un día miércoles, llegó el día jueves, llegó el día viernes, el viernes mi madre estaba asustada, dijo si en la semana pasada iba a matar a su papá, mejor dicho, no pasó nada, llegó el día sábado, también mi mamá estaba asustada, pero ese día sábado le dije a mi madre, madre, yo me quiero ir, mañana quiero que me llames temprano, quiero madrugar, ¿para dónde va mi hijo? Yo le dije, no mamá, no sé para dónde voy. En ese tiempo pues tenía 26 años y solo Dios hizo muchos milagros en mi vida. Pero en este caso, el día 16 de agosto del año 1992, que fue un domingo, yo llego a una iglesia donde no la conocía porque yo fui en una buseta y yo me iba a bajar en tal parte porque en mi mente tenía un pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento? Nelson, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar. Yo sabía que lo que le iba a hacer a papá no era bueno, era muy feo, pero no tenía a Cristo Jesús en mi corazón. Cuando ese domingo me voy, mamá no sabía para dónde iba, pero yo creo que fue el ángel que me llevó de la mano a una congregación en la ciudad de Palmira, donde verdaderamente creo que allí fue donde el Señor me levantó y también a través de un hombre de Dios que me colocó el Señor, un padre espiritual llamado Fernando Zamora, en la ciudad de Cali, a la ahorita es apóstol. Y le doy gracias al Señor por este hombre de Dios que me inculcó, me enseñó, me levantó en el ministerio prácticamente. Pues yo no sabía nada que era de Dios y que Dios hablara tampoco sabía. Y Dios empezó a hacer el trabajo. Nunca vi en mi vida o sentí en mi vida demonios que salieran, pero sí sentí la administración de Dios por medio de la alabanza y la adoración. Eso fue algo sobrenatural de Dios hacia mi vida. Bueno, profeta Nelson, en ese tiempo estamos mirando su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Amén. Secularmente, ¿en qué elaboraba? ¿Qué hacía? ¿Qué trabajaba su padre? ¿En qué se ganaba la vida? Bueno, en ese entonces yo siempre, en el año 92 empecé a trabajar en Colgate Palmolive, desde ese tiempo que me llamó el Señor. Intenté trabajar como una persona temporal, de los temporales, Sí. pero cuando ya llegó a Cristo, Dios me dio la bendición de pertenecer a la empresa directamente Colgate Palmolive en la ciudad de Cali. Estuve en muchos lugares, aprendí mucho la administración de empresas, soy administrador de empresas, gerencié empresas también en la ciudad de Palmira, fui gerente de una empresa de Servio Urbano, se llama, ya creo que ya está acabado, era la competencia de Servientrega,
Pero Dios, yo creo que todo lo tenía en su tiempo prefijado. Y para mí el tiempo prefijado creo que fue el 16 de agosto del año 1992. 16 de agosto del año 1992. Remontémonos a esa época. Yo recuerdo que en esa época estaba en auge el tiempo de Pablo Escobar, de los Rodríguez Orejuela, Sí. ¿sí o no? Y eso era tremendo, no era fácil. No era fácil. Aún antes también, en el año 86 o 90, más que todo, Sí. se movió mucho la parte del Pablo Escobar y toda su gente. Pero pertenecer o aceptar a Cristo en ese entonces no era fácil. Yo creo que era algo bien difícil porque pues uno como persona dice, no, pues yo que me voy a enredar con el evangelio, me voy a amargar. Y ese es mi pensamiento. Yo decía que uno cuando no conoce al Señor, en verdad, uno cree que aceptar a Cristo y estar en una iglesia evangélica se va a volver amargado. Pero es mentira. Yo creo que es un pensamiento de uno. Bueno, una cosa es ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero el crecimiento en la vida cristiana es un proceso. Es un proceso de día a día, dejar que el Señor haga la obra en nosotros, morir a nosotros mismos, entender a través de la palabra el llamado, ¿sí? Los dones espirituales, los talentos, cómo descubre su llamado, cómo descubre ese ministerio y desde qué época comenzó. Así como me dice la fecha exacta, el 16 de agosto del 1992, acepté al Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue que usted entra al ministerio ya como profeta? Bueno, hablamos de procesos. Correcto. Hay personas que tienen procesos. Conmigo el Señor no tuvo procesos. Fue un día para otro. El 16 de agosto, que era un domingo, acepto a Cristo en horas de la mañana. Pero el 17 de agosto prácticamente yo era totalmente cambiado. Nadie me enseñó qué era pecado, qué era malo. Solo el Señor me hablaba esas cosas. Pues yo no sabía que Él hablaba en eso. Yo fui en ese entonces, en el 17 de agosto, a un teatro a ver cine. Y cuando yo llegué a ver la película de Arnold Schwarzenegger, me gustaba la... ¿Terminator? No, no me acuerdo el nombre, pero era una de las películas que siempre me gustaba de Arnold Schwarzenegger. Y yo llegué al Teatro Palmeras en la ciudad de Palmira, donde yo llego a la esquina, veo las vistas y yo digo, estas son las que me gustan. Un día convertido apenas, sentí una palmada en mi espalda y yo como que cuando yo siento en mi mano acá atrás como un golpe, yo dije, sí, esta es la película que me voy a ver. Voy a la taquilla y le digo a la niña cuánto vale el ticket. Tanto. Cuando yo fui a sacar mi plata, saqué la plata y en el momento que le iba, pero una mano física me cogió de aquí. Pero no ser humano, no, eso fue algo del Señor. Me Sobrenatural. cogió, sobrenatural. Me cogió, me levantó y me puso otra vez en la puerta de entrada. Y yo decía... Volví otra vez a ver las vistas y yo decía, pero no entiendo, yo sabía que estaba allá, pero ¿por qué estoy acá? Entonces volvió otra vez, me golpearon en parte de la espalda y claro, yo voy a ver la película. La segunda vez, cuando yo llego a la taquilla, me dijo, señor, pero joven, usted hace rato vino aquí, yo no sé, usted se fue, ¿qué le pasó? Yo no sé, no le entiendo. Ni ella entendía, ni yo mucho menos. Cuando vi que la segunda vez volvió algo espiritual, me cogió y me sacó y me puso otra vez a la entrada. Yo le dije, Señor, si a ti no te gusta que uno entre a cine, yo no entro a cine. Yo de ahí me fui para mi casa, no entré a cine. Llego a mi casa, me arrodillé, yo creo que hice la oración más larga de mi vida, muy larga, 1 segundo, creo, 2 segundos. Yo le dije, Señor, cámbiame, quiero cambiar, amén. Esa fue mi oración más larga de mi vida. Y yo creo que Dios me cambió, desde ahí empezó Dios a cambiarme. Ahora, como sé que hay un proceso, yo empecé a estudiar en la iglesia, a discipularme, Sí. a entrar al discipulado. A los 2 meses, ahí arrancó el Señor. O sea, no tuve un proceso largo, 2 meses, donde por un acto de obediencia, donde empecé a quemar fotos, botar licor, botar un montón de cosas del mundo,
yo me recosté y en el momento que yo me recosté empecé a hablar en lenguas, Él me bautizó en lenguas y yo empecé a cantar lenguas, lenguas. Y cuando yo empiezo a cantar en lenguas, el Espíritu Santo me habla a mi oído y me dice, Nelson, tú eres un profeta y te llamo profeta a las naciones como Jeremías. Yo te escogí del vientre de tu madre. Y él me hablaba y me hablaba y me hablaba. Desde allí, a los 2 meses, empecé a escuchar la voz del Señor. Y para mí fue un gozo empezar a escucharla. Yo creo que es un privilegio que Dios le da a algunas personas y yo me siento privilegiado en esa parte. Y como siempre le digo a todo el mundo, esto es lo que Dios me dio. Esto Es un llamado directo del Espíritu Santo, Amén. es un llamado audible, directo, Correcto. ¿sí? Y que la obra la hace el Señor. Así Nótese que así como Dios llama, también capacita. Amén. Y me imagino que en el transcurso de ese tiempo nace el ministerio profético Eliasib. No todavía, a Todavía. los 7 años. A los 7 años del llamado a profeta, nace el ministerio Eliasib. Sí. Y, ¿Cómo es confirmado ese llamado? bueno, en el año 92, vayamos ya al año 93, misericordia, Dios me lleva al infierno, ya escuchando la voz del Señor y todo, y donde yo no puedo sacar o decir cosas que no son a lo que yo no vi, porque Dios me lo demandará. Solamente diré lo que Dios me permitió de ver. Perdón, ¿por qué al infierno y no al cielo como a muchos los ha llevado a ver el tercer cielo, el cielo, pero a usted lo mandó al infierno? Primero me mandó al infierno. Yo en todos los 31 años de ministerio conozco todos los lugares que dice la Biblia. Me lleva primero al infierno. Cuando yo llego al infierno, Él me lleva en sueños. En sueños cuando uno se acuesta a la hora 8 o 9 de la noche, uno se acuesta y no sé a qué hora de la madrugada, pero cuando yo estoy en ese infierno, yo siento una presencia en mi mano derecha que no era mala y yo creo que era el Señor, pero al frente de mis ojos, hay unos barrotes como en una cárcel y había una persona quemándose. Y cuando él siente mi presencia, él voltea, lleno en llamas, y me dice, él extendió su mano, y yo extendí mi mano para sacarlo, porque pues, hombre, yo no quería que se quemara. Ayudarlo. Como ayudarlo. Entonces, en el momento que yo metí mi mano, me desperté. Y yo llorando le dije, Señor, yo no entiendo, ¿qué es eso? Todavía no tenía conocimiento mucho de la Biblia. Entonces me dice, ese es el infierno y yo no quiero que tú vengas acá. Tremendo, tremenda experiencia, tremenda experiencia. Pero si lo asimilamos, en la Biblia encontramos un caso del Lázaro, el rico y Lázaro. Me imagino que usted ha venido estudiando la palabra y sobre ese tema, la vivencia suya con respecto a lo que habla la palabra. Sí, cuando yo empecé a leer la Biblia en el año 93, porque el Espíritu Santo en el año 92, terminando diciembre del 92, me dijo, el próximo año 1990, Apocalipsis, llévense de la palabra de Dios. Y en el año 93 volvió y me dijo, ya finalizando año, lee otra vez mi palabra. La leí en el año 93, 94, y en el año 94 me dice el Espíritu Santo, leerás el próximo año, o sea, en el 95, una vez más, mi palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, ¿usted ha leído la Biblia completa 3 veces? No, más de 20 veces. ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Qué reto, qué reto! Mejor dicho, Sí. Estamos crudos. Un año por vida prácticamente de haber conocido al Señor. Y hubo un año que él me dijo, léela 2 veces. Entonces empecé a leerla 6 meses y 6 meses. Él me dijo, yo te enseñaré muchas cosas. Pero a raíz de eso, de empezar a leer, conocí por qué Dios me llevó al infierno, veo la realidad. Porque hay algunos que dicen, eso es un papel escrito. Para usted puede ser un papel escrito. Para uno que ya ha vivido, es una realidad. Es algo sobrenatural. En el año 1993 también el mismo Señor me lleva al cielo. Primero me llevó al infierno, después me llevó al cielo, pero ya en una forma diferente. No fue en sueños, sino que me llevó estando arrodillado en mi cuarto y yo sentí que yo iba subiendo, pero yo no abría mis ojos porque tenía miedo.
pero cuando ya estaba, lo vi a él y le digo, Señor, ¿qué son estas flores? Eran unas flores amarillas. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Esto es bonito. Yo estaba en mi espíritu. Yo le decía, Señor, no entiendo. Me dijo, estas son las almas que tú vas a recoger y son margaritas. Y yo le dije, Señor, son muy lindas. Yo empecé a cogerlas. Eran tantas las margaritas que yo no sabía que eran las almas que iba verdaderamente a recoger para mi Señor. Y eso fue en el año 93. Y empezó Dios a trabajar conmigo, trabajar en el mover de la palabra profética. Bueno, entonces tenemos 93 al 2003, al 2013 y estamos ahora en directo hace 30 años. 31 años. 31 años. Estamos aquí celebrando con el profeta Nelson el llamado ministerial. Experiencias, testimonios, ¿sí? Demasiados. Lógicamente 30 años donde el Señor lo usa día tras día, porque si el Señor nos dice, nuevas son cada mañana su misericordia, todos los días está haciendo un nuevo milagro en nuestras vidas. Cuéntenos algo que lo haya marcado su vida dentro de estos 31 años de ministerio. Muchas, yo creo que diría muchas. En el Ecuador, en el año 1995, Dios me lleva a predicar la palabra. No conocía milagros, pero escuché gritos y alaridos. Y era tan desgarrador el grito que me desperté. Yo estaba durmiendo, me desperté como casi a las 6 de la mañana. Y era la esposa del pastor gritando. Y yo le dije, ¿qué le pasa, pastora? Me dijo, mi hija amaneció muerta. No sé qué le voy a decir a mi esposa. No sé qué le voy a decir a mi esposo. Y yo le dije, ¿y yo qué puedo hacer, pastora? Yo no soy Dios para resucitar a su hija. Cuando yo dije que yo no era Dios, una voz me dijo, tú no eres Dios, pero yo sí soy Dios. Entonces yo me asusté. Yo dije, ¿cómo así, Señor? ¿Qué hago? Me dijo, dile a mi sierva que traiga a la hija. Y la trajo de brazos, porque estaba en bracitos todavía. Me la trajo desgonzadita. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Me dijo, levanta una mano y dile al espíritu de la muerte, lo atas, y dile al espíritu de vida que vuelva. Cuando él me dijo eso, yo hice lo que él me dijo. Y la niña volvió otra vez a la vida y resucitó. Y ahí empezó a marcar Dios en mi vida los milagros. Nunca los había visto tan de cerca. Después resucitó en mi casa un perro muerto también, era de mi casa, también lo resucitó. También cuando Dios me llevó a Costa Rica, yo le dije, Señor, ese muchacho se burló de ti, ¿cómo quiere que yo ore por ese muchacho? Y la hermana donde yo estaba comiendo, cenando, me dijo, ore por él. Yo fui, bueno, está bien, voy a orar. Cuando yo iba a pasar la puerta donde él estaba, me dijo una voz, no orarás por él, vas a orar por el perro. Yo le dije, Señor, ¿pero qué voy a hacer? Dile que se levante el perro y será hecho. Entonces declaré la palabra en fe, en poder, y le dije al muchacho, ¿cómo llama el perro? Bueno, me dijo el nombre, y le dije, en el nombre de Jesús, levántate. Y ya, se despertó el perro. Fue algo sobrenatural, son cosas que Dios me permite. Bueno. Aún en Costa Rica, cuando vi mucho, allá también se me presentó el enemigo también a matarme. Donde veníamos, allá le dicen, los vacíos son guindos, o sea, uno va digamos, viene uno bajando la montaña y los precipicios, allá le dicen guindos. Entonces el hermano que me traía, un nicaragüense, él empezó a decirme, pastor, nos quedamos sin frenos y veníamos a 10 kilómetros por hora. Dios mío. De venir a una campaña de milagros. Y cuando ya el carro cogió velocidad, pero tan impresionante, que ya íbamos a llegar al guindo, ya íbamos a llegar al precipicio. Yo lo único que pude decir, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Cuando yo dije esas palabras, salió una mano desde abajo y eso fue impresionante. Para mí fue impresionante porque yo nunca había visto la mano del Señor y nos tiró a la cuneta, nos encunetó hasta allá y bueno, gloria a Dios que no nos matamos. Yo fui a abrir la puerta, no pude, le dije al hermano, hagan favor ahora y mire a ver qué pasó porque yo no puedo moverme. Entonces él salió, miró y dijo, no puedo creer esto. Yo le dije, ¿qué le pasó, hermano? Dígame, cuénteme.
esa mano hundió la puerta. ¿Quién me paga la puerta? En vez de darle la gloria a Dios, yo Ay, le Dios dije, mío. yo le dije, tranquilo hermano, yo le pago la puerta, yo le pago el arreglo de esa puerta y no pasa nada, tranquilo. Tremendo, tremendo. Fueron milagros en Costa Rica, marcó mucho el ministerio. Cuando usted me habla, que ya me habla de Ecuador, me habla ahorita de Costa Rica, me da a entender que su ministerio, Dios lo ha llevado a las naciones. Amén. ¿A qué otras naciones ha estado? A Estados Unidos, Miami, también a Panamá, donde verdaderamente vi su poder y mucha gloria. Y ahora, en este último tiempo, ya pues ha pasado mucho, ya muchos años, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, lo que vino para todo el mundo entero, pandemias, 2020, 2021. Pero en este año, 2023, Dios me habló algo muy sobrenatural y me dijo que entramos en una transición de avivamiento. Un avivamiento por 7 años que va de 2023 al 2030. Y eso es lo que quería también compartir con todos los oyentes. Profeta Nelson, cuando hablamos de transición para mí significa cambio. Para mí significa rompimiento. Pero también creería yo que estaría quieto, un tiempo de quietud o un tiempo dinámico. No, eso no es un tiempo de quietud, es un tiempo de mover del Señor fuertemente en todos sus dones, en los dones del Espíritu. Pero Él me dijo estas palabras: tú llevarás mi gloria. Yo dije, Señor, esto es un peso muy grande para mí, muy fuerte. Ayúdame a soportarlo porque pues esta gloria tuya no es fácil de llevarla. Sí. Yo me imagino a Moisés cómo llevar la gloria de Dios, que no era fácil. Es unos ataques muy fuertes, pero ¿cómo hace Dios conmigo? Me habla de la transición. Pero lo más impresionante, cuando yo le hablé a un amigo cristiano, le hablé de la transición por 7 años, de 2023 al 2030. Yo no sabía lo que iba a suceder en 2030. Me dijo, ¿usted no sabe lo que va a pasar en 2030? Y dije, no, yo no sé. Me dijo, viene la Agenda 2030. Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, wow, yo no sabía. Entonces el Señor se le adelanta al diablo. ¿En qué forma? En el mover del Espíritu. ¿Cuál es el mover del Señor? El vino nuevo. No el vino nuevo que hace muchos años lo recibimos, por ejemplo, Cali, yo creo que tú debes de darte cuenta en el año 92, 93, 94, donde Dios trajo un avivamiento tremendo. ¿Te conoces con Roosevelt Muriel? Sí, claro, yo soy amigo de todos ellos, Roosevelt, aún el mismo, bueno, varios pastores. La profeta Macmillan. Sí, yo nací en la iglesia del profeta Randy Macmillan, la comunidad en la comunidad cristiana de fe, pero en la ciudad de Palmira. Allá me llevó el Señor. Qué bien, qué bien. Allá me llevó el Señor. Ahí es donde nací. Pero en el año 94 me dijo el Señor, te llevo a otro lugar porque viene una herejía y la iba a acabar totalmente. Yo le dije al Señor, Señor, déjame hablar con mi pastor para que no destruya la herejía la iglesia. Me dijo, él no te va a escuchar. Entonces, como era simplemente un hermano de la banca, pero pues yo simplemente quería hablar lo que el Señor me decía. Y me dijo, no, no te voy a escuchar. Y en verdad así fue. Destruyó la herejía. Todavía la estamos viendo, esa herejía. ¿Comunidad cristiana? No tanto en la comunidad. No, en lo que sucedió en esa iglesia, lo que sucedió. Y donde lo que está sucediendo a nivel mundial, que es acerca de la falsa prosperidad. La teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad que verdaderamente en este medio de comunicación, la Casa de Valores Cristianos, muchas veces hemos tocado ese tema, lo hemos enfocado, lo hemos mirado y lastimosamente ahora el profeta nos está ratificando esa palabra con la cual la iglesia debe volver su mirada al Señor y volver a los rudimentos, a los primeros rudimentos, la verdadera fe cristiana. ¿Por qué está cayendo la iglesia en esa doctrina de la teología de la prosperidad? Bueno, está cayendo
Primero que todo porque ya no quieren buscar de Dios, del verdadero Dios. Ahora quieren es profecías, profecías. No estoy en contra de los profetas. Dios me hizo profeta. Dios me usa en la profecía, Dios me usa en la ciencia. Pero ¿cuántas personas dicen, yo quiero qué es lo que Dios tiene para mí? Y amén, porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando yo estuve en el año 2000, que me llevó Dios a Costa Rica por primera vez, yo le dije al Señor, Señor, gracias por llevarme a una iglesia de avivamiento, una nación de avivamiento. Y me dijo el Señor, no todo lo que brilla allá es oro. Yo decía, no te entiendo, Señor. Y me empezó a hablar acerca sobre la prosperidad. Y me dijo, dile al pueblo tico, al pueblo costarricense, que yo no soy un Dios bombero, que yo no apago incendios, que lo que están enseñando en Costa Rica no es mío. Dile a ellos que no hagan esos pactos. El pacto que yo ya hice, ya lo hice con Abraham y ya lo hice con ustedes. Desde el momento que reciben a Cristo Jesús en su corazón, ese es el pacto que ya hice con ustedes. Entonces, y me dio la palabra, pero yo no quería tampoco predicarlo. Yo decía, Señor, esta palabra muy dura en Costa Rica. Recibí una llamada de una profeta y me dijo, hablo con Nelson Villadas. Dijo, sí, hablas con Nelson. Me dijo, así te dice el Señor. No omitas lo que Dios te ha dicho, porque si tú lo omites, te lo va a demandar. Yo dije, Señor, estas palabras son muy duras, muy fuertes, pero de todos modos lo prediqué, aunque allá en Costa Rica me bajaban de los púlpitos, allá decían, allá no aceptan eso que uno diga vaya en contra de lo de la siembra. Dios sí habla de la siembra, pero la Biblia dice que cuando tú siembres, no esperes a cambio nada, que no sea por obligación, sino que cuando tú siembres algo, lo hagas de corazón. Cuando uno siembra de corazón, allí es donde tú mueves la mano de Dios. Y empecé a hablar a los ticos, a los costarricenses, empecé a hablar a todo el mundo sobre la prosperidad y me dio un tema muy hermoso sobre acerca de la prosperidad, donde dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, ¿qué quiere de Dios de ti? Acerca de la prosperidad. Y son 5 pasos para ser prósperos. Que temas, que lo ames, que le sirvas, que guardes sus estatutos, sus mandamientos. Todo eso. Hay 5 pasos allí donde dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y en verdad lo hizo el Señor acerca de la prosperidad. Vuelvo y digo, yo soy una persona que me gusta hablar de la prosperidad, pero conforme a la palabra, no conforme al corazón del hombre, porque aún en la Biblia habla que dice, creo que en Apocalipsis, donde muchos predicadores, dice allí, vendrán a engañar y harán mercadería de almas. Eso es lo que están haciendo muchos en estos tiempos, mercadería de almas. Y por eso el Señor me ha entregado prácticamente donde dice, tú llevarás lo que yo voy a dar en este último tiempo. Es un vino nuevo. ¿Y cuál es el vino nuevo? Está escrito en la Biblia. Cuando los apóstoles dijeron a Jesús, Señor, ellos levantaban sus manos y dijo, Señor, mientras tú extiendas tu mano para los enfermos, danos el denuedo para predicar tu palabra. Ese es el vino nuevo, el verdadero denuedo, donde Dios se moverá, donde el Señor se moverá, donde el Espíritu Santo se moverá en la ciencia, en el conocimiento, en la revelación del Espíritu, en todos sus dones, en sus 9 dones. Y creo que este es el tiempo de nosotros ser renovados por el poder de lo alto. Y hay algo muy importante. Siempre tenemos que cambiar este chip. No el chip de la prosperidad, sino el chip de Cristo Jesús en nosotros. Transformados, renovados en nuestra manera de pensar. Amén. Amén. Entonces, pero también hay otro tema, profeta, que quiero tocarlo también aquí en esta entrevista. Tenemos que aprovecharlo porque esto es un privilegio, esto no es de todos los días. Un profeta que es enviado a las naciones. Hombre, yo me siento privilegiado que aquí en la Casa Editorial Valores Cristianos lo tengamos. Tenemos que aprovecharlo. Profeta,
el tema de la política, los cristianos en la política, los pastores en la política. ¿Cómo ve ese tema? Bueno, es controversial. Es bastante controversial. En eso consiste. Controversial. Leí muy duro a John Milton. No estoy de acuerdo, perdón que traiga a cotación el nombre de él. No estoy de acuerdo que un pastor, un ministro de Dios, llamado, que tenga el llamado de Dios a ser ministro, sea pastor, profeta, evangelista, maestro, se meta en la política. La política es corrupta. A Gigi Ávila, mucho antes de morirse, a él le dijeron: ¿usted por qué no es presidente de Puerto Rico? Usted puede ser presidente de Puerto Rico. Y él contestó estas palabras, dijo: a mí Dios no me llamó a ser un presidente, me llamó a ganar almas para el reino de Dios. Y mezclan a Daniel como político. Daniel no fue político. Daniel de la Biblia, el profeta Daniel. Otros dicen que José fue político porque estuvo como gobernador. No fue político, fueron cosas que sucedieron en sus tiempos. Daniel fue gobernador, pero fue primero un esclavo. José fue un esclavo. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, ¿qué tenía que hacer Daniel? Obedecer a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor le dijo: tú me servirás a mí como mi consejero. Dios nunca estará en contra de que un ministro del Señor sea un consejero de un presidente. Es tan así, Billy Graham fue un consejero tremendo en los Estados Unidos y nunca ejerció, a él le dijeron: ¿usted por qué no es el presidente de Estados Unidos? Él dijo: porque Dios no me llamó a eso. Y yo puedo decir estas palabras cuando sucedió con lo de Jacob y Esaú. Esaú prefirió el guisado, las lentejas, esas cosas, pero Jacob prefirió las cosas de Dios. Y yo creo que si Dios te da a ti una bendición con un ministerio, el Señor quiere que tú sigas el ministerio. Da tristeza que algunos que tengan ministerio como pastores se estén lanzando a la política. No estoy en contra de que un cristiano, porque usted me puede decir: Nayib Bukele, ¿por qué entonces Nayib Bukele es presidente pero él es evangélico? Escucha bien, él no tiene un liderazgo, él nunca fue pastor. Él simplemente fue hijo de un presidente y Dios lo puso como presidente. Ese es Nayib Bukele. Y qué bueno que tengamos varios Bukeles en Colombia. Qué bueno que hayan esos Bukeles, que en verdad se necesitan hombres temerosos. Pero ¿cuántos ministros, aún en el periodo anterior, cuando estaba el presidente Duque, ese hombre, y había muchos cristianos evangélicos, se torcieron? Da tristeza que muchos pastores se hayan torcido, hayan recibido dineros por debajo de la mesa. Yo, en el caso mío, lo digo porque yo fui un político. Yo fui político. Sí, usted estuvo en política. Yo estuve en la política. ¿A qué se lanzó, hermano? Eso sí, no, ese bicho le pica a todo el mundo. Iba a ser concejal, y en ese tiempo, cuando yo iba a ser concejal, en el año 95, concejal de Palmira. Y en el año 95, cuando yo dije sí, y ya me iban a inscribir, el Señor me dijo: ve a Ecuador. Y me fui para el Ecuador, porque Dios no quería que yo me metiera tanto en la política. Él antes me sacó de la política. Me sacó, como joven, me sacó de la Juventud Comunista, me sacó del MOIR, me sacó de la UP, de la Unión Patriótica. Bueno, entonces ya entramos. Ya nos estamos entendiendo. ¿Qué opina de Colombia Justa Libres? Ay, Señor. Ay, Señor, que Dios tenga misericordia. Suéltalo. Que Dios tenga misericordia de Justos y Libres. Yo, en el año 2021, que hubo el estallido, eso fue en el 21, y Dios me dijo: Nelson, habla sobre esto. Yo le di la oportunidad a John Milton y quería hacerle grande, pero él se olvidó de mí. Y eso fue fuerte para yo decirles. Y el Señor me dijo: y él no va a quedar en nada. A mí me lo dijo. O sea, usted en el 2000
2021, proféticamente, sabía que John Milton iba a perder el Senado de la República. No tanto el Senado, porque él quedó senador. Sí, pero perdió y no volvió a lanzarse No, por lanzarse a la presidencia, y ahora ni es senador ni llegó a la presidencia. Ni llegó a nada, sí. Y Pero a propósito, él recibió una palabra profética de que iba a ser presidente. vuelvo y le digo, él recibió una palabra y no lo desmiento, pudo haber sido cierto, pero él llevó las cosas por otro lado, por su beneficio propio. Aclaremos esa parte. El profeta. Si, si hay una palabra profética para una persona, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si usted me da una palabra profética, Gonzalo, Dios te va a colocar como el periódico más importante de Colombia. Pero si yo no hago el proceso como el Señor quiere llevarme, esa palabra profética cae, Sí, no se cumple. no, no se puede cumplir, o sea, se cumple, pero ya se cae prácticamente. Lo que le pasó a Jonás en Costa Rica, Dios levantó a una televisión llamada Enlace, pero él tergiversó todo. O sea, era de Dios, pero ahora ya no es de Dios. Lo puedo decir a Francalit, que Es que Enlace el ya no es ministerio, de el Dios. ministerio lo comenzó el papá. El ministerio lo comenzó el papá, pero el hijo lo tergiversó. Sí. El hijo lo dañó. El hijo ahora empezó a dejar entrar aún la masonería en ese lugar, la hechicería y la brujería. Yo una vez vi un programa donde estaban leyendo, un hombre leyéndole la mente a los cristianos. Yo dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Hasta dónde está el enemigo metido? Y lo más triste es que la iglesia de Cristo tiene que tener los oídos bien abiertos y despiertos. ¿En qué forma? En que la nueva era se está metiendo en la iglesia de Cristo. La nueva era. La nueva era. ¿Y dónde me deja lo del LGBTQ? El LGTBI La o el agenda- LGTBQ es parte de la agenda donde uno no puede hablar, uno no puede decir. Todo esto se está cumpliendo, porque el diablo no crea nada. Todo lo está permitiendo el Señor. Porque muchos, y le voy a decir esto, y no sé si quiera tocarlo, si usted me permite. Dale. Ok. Una semana antes, yo estaba con una hermana muy querida que está con nosotros por acá, se llama Blanca Nelia Maya. Una semana antes de las elecciones de Colombia, que estaban los dos candidatos, me levanto con una voz, me dice, Señor, levántate, Nelson, porque este pueblo me ha dado la espalda. Los dejaré a su libertad de escoger presidente. Los voy a dejar porque ellos me dieron la espalda. Cuando yo le dije eso a la hermana Blanca, yo le dije a Blanquita, Blanquita, el próximo presidente será Petro. Pero me da tristeza porque yo lo hablé por todos los medios. Tengo unos medios donde yo doy, el día de mañana estoy en medios también. Qué bueno. Los días miércoles y los días sábados, donde el Señor me dijo el título del medio que llama Hablando Claro. Y yo hablé muy claro, les dije, le voy a decir a todos ustedes, no soy político, no me gusta eso, pero le voy a decir quién es el señor Petro, dónde van a ser ustedes engañados, dónde van a hacer esto, donde él dice tales cosas, pero todos vamos a ser engañados, porque el Señor me dijo que él es el Barrabás, él es el mentiroso, el que se camufló para que nadie se diera cuenta. Entonces, cuando Dios me empezó a hablar todo eso, yo empecé a hablarle al pueblo de Dios. Y aún me llamaban algunos pastores, me decían, hermano, usted es un falso profeta, usted es mentiroso, que no hay qué, que bueno, yo lo dejé así. Dejé todas las cosas quietas hasta que mire lo que está sucediendo. Ahora, todo esto está sucediendo a raíz, valga la redundancia, a nivel suramericano. Pero ya Dios empezó a despertar a España. España es la lupa para todas estas cosas. En España la izquierda quedó ya sepultada. Así va a ser Colombia. En Colombia el Señor me dijo, a mí me dijo, Petro morirá. Petro morirá. Petro va a morir. Pero
Yo le dije, Señor, ¿cómo? Y empieza el Señor a decirme a mí directamente. Y después ya empezaron a llegarme en videos que él tiene cáncer. Y en verdad él tiene un cáncer donde nadie quiere saber que... Él no quiere que nadie lo sepa. Él tiene un cáncer. Cuando él salió en el año, creo que fue en el año 2020 o 2021, para Cuba, él iba para que le sanaran un cáncer. Cuando él salió como senador, porque él fue senador de la República, a que le sanaran un cáncer en su estómago. Pero a mí me dijo el Señor, él no será sano. Entonces, ahora con todo lo que estamos viendo con esta situación de la política, estamos viendo la otra cara de la moneda. Ahí se está viendo verdaderamente quién es este señor. En verdad ya hay investigaciones fuertes. Y bueno, no quiero meterme tanto en esas cosas, pero yo lo único que quiero decirles es que el pastor que tenga ministerio se meta en la política. Dios puede levantar a quien sea, un evangélico lo puede levantar, un abogado cristiano evangélico que no tenga ministerio, puede ser presidente de Colombia. Aquí iba a haber un hombre que era grande, Jaime, fue un senador de la República. Jaime Ortiz Hurtado. Jaime Ortiz Hurtado, lastimosamente ya falleció, creo que falleció, pero era un hombre transparente. Íntegro, lo conocí personalmente. Yo también. Un hombre que no se dejaba meter los dedos a la boca y no se dejaba manipular. Entonces se necesita a estas personas con equidad, con temor de Dios, pero temor de Dios, porque Dios no quiere que usted vaya a la política. Ahorita se está moviendo la política. ¿Y cuántas personas van a volver a caer en la misma falacia, en la misma mentira? Y qué bueno que usted empiece a recapacitar. Recapacitemos. Bueno, una de las cosas que tiene la casa editorial Valores Cristianos, Entrevista con Valores, es llevarlos a esa parte donde vamos a reflexionar, vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, y así como le dijo el Señor Jesucristo, dice, ustedes ven el cielo y ve si va a llover o no va a llover. O sea, las señales, ellos le mostraban al Señor cómo son los tiempos del fin del mundo. Mirar el cielo y saben si va a llover o no. La misma situación que se está viviendo los enfoca para saber cuáles son esas señales de los últimos tiempos. Sí, estamos en los últimos tiempos. Yo no le puedo decir al pueblo de Dios cuándo será el fin del mundo. Nadie lo sabe. Ni lo vaya a decir porque ahí sí se cae todo. No. Solo nuestro Padre. Nadie lo sabe. Ni el Hijo de Dios ni los ángeles lo saben. Nadie lo va a saber. Algunos dirán, no, es que ya estamos en las últimas. Sí estamos, pero no sabemos esas últimas cuándo son. Listo, profeta, estamos llegando al final de Entrevistas con Valores. Qué bueno que nos permita y nos haya regalado este tiempo donde hemos sido edificados, hemos sido confrontados, hemos visto a la luz de lo que está sucediendo, como el profeta Nelson va narrando tanto su situación, lo que se ha pasado en Colombia, la iglesia, la apostasía, la parte de la teología de la prosperidad, los cristianos en la política. Bueno, diferentes temas fueron tocados acá. Palabra, vamos a estos últimos minutos. Una palabra dirigida al liderazgo pastoral en Colombia. Esta entrevista la ven muchos líderes cristianos, muchos pastores. Bueno. Y otra para la iglesia cristiana en Colombia. Lo dejo en directo con Valores Cristianos. Bueno, yo diría que los pastores, líderes, encerrarían una sola parte. Sigamos adelante. No nos detengamos. Tenemos que ser fuertes y valientes. Como dice la palabra del Señor, en el reino de los cielos se sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y yo había dicho hace atrás, que no terminé, pero lo quiero decir. Y yo sé que en este momento Dios me dice que lo diga porque muchos van a ser sanados, aún cuando lo vean en diferido. En el año 2010, este servidor
llegó a lo más fuerte, donde me cogió una enfermedad, un estrés, y donde Nelson Villada tuvo un cáncer en el duodeno. Y me empecé a secar. Y durante los 3 meses que estuve grave, ya no podía caminar, el azúcar se subió, se bajaba a 400, a 40, una presión arterial de 170. Pero Dios estaba allí conmigo. Y cuando una voz me dijo, Nelson, te voy a sanar. Te voy a sanar de ese cáncer que tú tienes. Y yo quiero decirles a todos ustedes, como dice la palabra en Job, aunque no tengo la Biblia aquí, me gustaría tenerla un momentico. Está en Job, y esta palabra es para todos ustedes. Me la habló el Señor, porque cuando uno está con una dificultad, cuando uno está con una desesperación, que yo anhelé morirme, yo quería morirme en el año 2010, que me dio esta enfermedad fuerte, muy fuerte, y donde Dios permitió que me diera. Y Él no me hablaba ya audiblemente, porque Él siempre me habla audiblemente, pero me dijo el Señor, léete a Job. Cuando empecé a leer a Job, en el capítulo 1, empecé a leerlo, pero hubo un capítulo especial, y es allí donde yo quiero mostrarles a todos ustedes acerca sobre Job, de lo que Dios me habló. Gracias, pastor siervo. Y quiero que miren esta palabra, y yo sé que va a ser de edificación con esto. En Job capítulo 1, empecé a hablar, capítulo 1, empecé a orar para el Señor en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y dice del versículo 3 del capítulo 4. Ahí empezó Dios a hablarme en mi vida. Y yo sé que Dios va a tocar a muchos pastores en este momento, aunque lo vean en diferido. Algunos lo están viendo en directo, pero aunque usted lo vea en diferido, Dios va a empezar a sanar. Eso me está diciendo el Señor. Dios va a empezar a sanar. Personas que están enfermas van a estar sanados por la palabra de Cristo. Miren, el capítulo 4, versículo 3 dice, he aquí, ya me estaba hablando Dios a mí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado a ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y me dijo esta última palabra, recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Cuando yo leí hasta allí, porque yo no pude leer más, empecé a llorar y le dije al Señor, Señor, ya no me quiero morir, yo quiero vivir y el diablo no me va a quitar lo que tú me has dado, Señor. A eso le quiero decir a muchos pastores en esta hora. Tú no le permitas al enemigo porque lo que quiere el enemigo es debilitar tu fe. Y el enemigo quiere desestabilizarte, pero Dios es poderoso para levantarte. Así le dice el Señor. Creámosle a Dios. Bendiciones.